Pues otra vez buenas tardes a todas y a todos. Estamos nuevamente en el curso de Políticas Universitarias para la Igualdad de Género. Esta es la segunda sesión de del curso. Hoy se llama La Igualdad de Género en el contexto de las universidades. Quiero comentar rápidamente quiénes nos encontramos compartiendo este curso de forma presencial vía Zoom. Por supuesto, pues nos acompaña el señor rector. También se encuentra con nosotros su staff de funcionarios de la Administración Central, el secretario general, la abogada general, las secretarías de Desarrollo y de Atención y Seguridad. Están las coordinaciones de los subsistemas de investigación, está comunicación social, difusión cultural. Un saludo al staff, a todos bienvenidos y bienvenidas. Está participando también todo el colegio de directores de los 3 subsistemas de nuestra universidad. Está la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios también con nosotros. Está también el director de la nueva CUAYED, a quien felicitamos por su recién nombramiento. También está aquí y damos las gracias al equipo operativo de la CUAYED, quien nos brinda con todo el apoyo en las aulas virtuales. Muchas gracias. Está la secretaria ejecutiva del Consejo Universitario. Y también nos acompañan un grupo de expertas en materia de género, que serán las ponentes en este curso, que también nos acompañan, nos van a estar acompañando a lo largo del curso. También nos acompañan 2 expertas que son asesoras y relatoras y que nos están dando apoyo a esta nueva coordinación. Y por supuesto, mi equipo operativo de esta coordinación. Quiero también agradecer mucho a la Inés Morelia por darnos el soporte técnico. Y a todos y a todas, nuevamente bienvenidos. Les comento que la dinámica de trabajo de estas sesiones las iniciaré dando la función de moderadora a mis colaboradoras que trabajan conmigo en esta coordinación universitaria para la igualdad de género. Esto va a ser con la finalidad de que ustedes comiencen a reconocer en el trabajo cotidiano a las personas que atienden los distintos programas de esta coordinación y podamos enlazarnos con sus comunidades y su personal de contacto. Antes de cederle la palabra a la moderadora para dar inicio a esta sesión, me permito recordarles estas precisiones sobre la dinámica del trabajo del curso. Por favor, una vez iniciada la sesión, favor de apagar sus micrófonos para cortar interferencias de sonido. Se les recomienda que en la medida de lo posible mantengan sus cámaras encendidas para propiciar interacciones más cercanas en medio de la virtualidad. Una vez que se termine la conferencia, abriremos la sesión de preguntas y respuestas. La moderadora les explicará en ese momento la dinámica de cómo hacerlo. Se grabará la conferencia, como les decía, de las especialistas ponentes del curso, con el fin de compartirlo a quienes quieran escucharlo por medio de nuestras redes sociales, pero no se grabará la sesión de preguntas y respuestas, ni tampoco las participaciones de los asistentes. Aprovecho para decirles que mañana viernes a las 12 del día se presenta también la conferencia de Rita Segato, a la 1 de la tarde esta conferencia, y miércoles y viernes van a estar en nuestras redes en YouTube, en Igualdad de Género UNAM y UNAM Global también. Les avisamos también que en caso de que tuviéramos cualquier eventualidad extraordinaria en el transcurso de esta sesión o de las que vengan, se nos interrumpirá la señal del aula virtual y en un lapso de entre 5 o 10 minutos deberemos volver a entrar al aula virtual, reabriendo otra vez la página CUAYED, tal como lo ingresamos al inicio. Ahora sí, me permito presentarles a la maestra Gabriela Delgado, que es la moderadora de esta sesión. Ella es la directora del área de transversalización de políticas institucionales para la igualdad de género de esta coordinación y será la moderadora de esta sesión, quien la dejo a cargo para que nos presente a las ponentes y demos inicio. Gracias. Pues buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan. Como lo dijo la coordinadora, nuestra sesión de ahora está referida justamente a lo que es la igualdad en el contexto de las universidades. Y queremos agradecerle tanto a la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara como a la doctora Bonder haber aceptado esta invitación. Con ellas vamos a iniciar la sesión. Me permito presentar en este momento a la primera de las ponentes, que será la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara. Me voy a permitir leer una pequeña síntesis de todo el trabajo que ella ha realizado durante muchísimos años. La doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara es licenciada en Derecho
por la Universidad Autónoma de Nayarit, es maestra en Ciencias Políticas por Flaxo, doctor en Economía por nuestra Casa de Estudios y realizó una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Humboldt en Berlín. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit y es integrante del SNI con el nivel 3. Tiene 22 libros y cerca de 60 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y ha impartido conferencias en México, España y en Latinoamérica. Entre sus publicaciones muy necesarias para este curso encontramos, entre otras muchas, lo que es el sexo de la ciencia y el sexo de la ciencia, ese es uno, el otro es armonización de la vida laboral y familiar en académicas mexicanas con los estudios de los casos de Jalisco, Guerrero, Michoacán y Nayarit. Asimismo, obtuvo la medalla del Bicentenario a la Investigación Científica en Ciencias Sociales del COSECINEP. Es evaluadora nacional de proyectos de investigación y fondos específicos y dictaminadora de revistas nacionales e internacionales. Es fundadora de la Red de Estudios de Género del Pacífico Mexicano y actualmente coordina la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior y el Camino hacia la Igualdad de ANUYES en la RENIES Igualdad. Es evaluadora nacional de Profexe y CONACYT. Fundó la cátedra Amado Nervo en la Universidad Autónoma de Nayarit y coordina el cuerpo académico Consolidad, Sociedad y Región. Asimismo, es consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de juventud. Le damos la bienvenida y le agradecemos la invitación. Le cedo la palabra y les recuerdo que tristemente tenemos 30 minutos para escucharla. Bienvenida, doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, y gracias por participar. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación y también felicito a la UNAM por realizar este curso de políticas. Saludo a todas y a todas con mucho afecto. Vamos a trabajar la tarde de hoy con este tema. Si pones la primera presentación, Rubén, por favor. Vamos a trabajar igualdad de género en el contexto de las universidades. Primero vamos a preguntarnos, cuando hablamos de las mujeres en las universidades, ¿de qué estamos hablando? La siguiente, por favor. Aquí estos datos, como los estamos viendo, en América Latina aproximadamente el profesorado son alrededor del 40%. En México las mujeres académicas son alrededor del 43%. La matrícula estudiantil son alrededor del 53%. Y el personal administrativo no está aquí anotado porque no tengo el dato de este ciclo escolar, es decir, 18-19. Solamente estoy usando el anterior. Por eso, cuando hablamos de mujeres en las universidades públicas estatales, que para eso es el dato, estamos hablando de prácticamente de un sujeto social que es la mitad o más de la mitad. Recordemos que en México tenemos 13 subsistemas de educación superior. En México apenas tenemos el 38% de cobertura de toda la población estudiantil que debiera de estar en este momento en las universidades. Recordemos que Enrique Peña Nieto se había comprometido a elevarlo al 45%. Posteriormente, en el Plan de Desarrollo Institucional lo dejó en 40%. Actualmente no sabemos cuáles son las proyecciones, porque actualmente el programa de desarrollo institucional de este gobierno no dice exactamente cuánto va a ser. Lo único que tenemos ahora es la obligatoriedad de la educación superior como un derecho de todos y de todas. La que sigue, por favor. Por lo tanto, si tenemos la oportunidad de que en nuestras aulas, en las aulas de la educación superior, estén prácticamente 4 millones de jóvenes, hombres y mujeres, entonces la universidad se convierte en un campo de oportunidad para transformar las relaciones de género entre hombres y mujeres. Por lo tanto, vale la pena preguntarnos qué hacemos las universidades con esta posibilidad de que venga esta juventud a las aulas universitarias. Las universidades son espacios que reproducen las desigualdades.
Las mujeres y los hombres trasladamos a la universidad las relaciones de género que están construidos previas a la universidad, y las universidades deben de trabajar en desarmar lo que vamos a llamar la supremacía masculina. El conocimiento, la filosofía, ha construido al varón como el hombre, como el sujeto epistémicamente pertinente, tanto para la ciencia, la literatura, la filosofía, el arte, etc. ¿Cómo llegamos entonces al lugar en el que estamos? Rápidamente voy a referirme a dos tradiciones del pensamiento occidental. Una, la tradición griega, para quien era el modelo, y la mujer fue considerada inferior porque se consideraba que cuando la naturaleza quería hacer seres perfectos, producía hombres, y cuando no podía hacer seres perfectos, entonces producía mujeres. Las mujeres fueron consideradas hombres incompletos, hombres defectuosos, y recordemos que Platón decía aquello de que doy gracias a los dioses de haberme hecho libre y no esclavo, varón y no hembra, griego y no bárbaro. Ahí tenemos, digamos, las contradicciones principales en ese sentido. Esa tradición griega de la mujer como inferior se junta, por decirlo así, con la tradición judeo-cristiana que construye a las mujeres como vinculadas al mal. Y estas dos tradiciones van a dar por consecuencia lo que hoy llamamos una postura de las mujeres en tanto seres discriminadas, inferiorizadas, su voz no es legítima, de las cuales debemos desconfiar, etc. Por lo tanto, la ciencia no ha desarticulado estas concepciones previas sobre mujeres y hombres, sino que en ocasiones vemos que la ciencia legitima esta cuestión de la supremacía masculina. Actualmente todavía el conocimiento, la producción de conocimiento y el talento se percibe como un asunto de varones. Y quiero decir aquí que en este caso somos obligadas y obligados a admirar el talento de los varones. Pongo como ejemplo dos casos. La construcción del Centro Cultural Universitario y el Centro Nacional de las Artes, que creo que este último ha de ser la última gran obra faraónica de los gobiernos mexicanos, al menos eso espero, fueron contratados exclusivamente arquitectos para su realización. Sobre todo en el Centro Nacional de las Artes, claro, grandes arquitectos, pero el hecho de que estén ahí plasmados, materializados el talento de los varones, nos hace que pasemos como si fueran las pirámides antiguas y admiremos eso. Y el talento de las mujeres sigue oculto, como si no hubiese talento de las mujeres. Si no me equivoco, en el Centro Cultural Universitario hay una o dos esculturas de mujeres, pero todo el resto está realizado y el talento de los hombres está materializado. Por eso, las universidades, como espacios de reproducción de desigualdades, deben establecer políticas que transformen estas reproducciones. Las mujeres llegamos como estudiantes a partir de un derecho a la educación que nos costó mucho tiempo. Puedo decir que todavía mi generación quizá sea la primera generación que llega masivamente a la universidad de las mujeres. Y hoy somos sujetas y actores de cambio. Somos aproximadamente, como dije, como mostré en el cuadro anterior, la mitad. ¿Cuáles son las tareas que hoy tienen que hacer las universidades? Tenemos que hacer al menos 3 aspectos. Generalmente se visibilizan 2 y yo he agregado uno más. Institucionalizar la perspectiva de género, transversalizar. ¿A qué nos referimos con ello? Por institucionalizar entendemos incorporar los valores de igualdad en los documentos básicos, en el modelo educativo, en la normatividad, en los programas de desarrollo institucional, en las políticas y prácticas. Cuando digo incorporarlo a la normatividad y demás documentos básicos, no es solamente una cuestión de declaración, sino es una transposición de las normas. Es decir, una vez que se hacen las declaraciones, ¿cómo permea estas declaraciones de los valores de igualdad en las normativas diferentes de la institución? Desde luego, institucionalizar significa también que cada universidad tenga una instancia que diseñe y ejecute políticas de igualdad. No voy a entrar en este momento a lo que son las políticas, supongo que
podremos tener una sesión específica para ver las políticas transformadoras de género. Existen políticas ciegas al género, sensibles al género, etcétera, que espero que se traten posteriormente. Pero las políticas de igualdad deben ser políticas transformadoras de género. Esta instancia deberá tener, obviamente, espacio, recursos, personal y, lo más importante, un lugar en el organigrama. Algunas universidades están llegando tarde. Posteriormente vamos a ver el caso de la UADY. La UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán, es una universidad que está cumpliendo 10 años de su propuesta de institucionalización. A mí me parece que la UNAM está llegando un poco tarde a este proceso, pero bueno, está llegando, lo cual es sumamente importante, porque se tiene que tener instancias a nivel ejecutivo que establezcan y diseñen y ejecuten estas políticas. Por transversalizar, entendemos incorporar la perspectiva de género en los diseños curriculares. Yo quiero contar, ya algunas colegas seguramente me han escuchado en otras ocasiones, cuando yo estudié Derecho, todos los libros que leí eran escritos por hombres, todos mis maestros en esa época eran hombres, estoy hablando de la década de los 70, y en esta ocasión todo el Poder Judicial eran también varones. Entonces era muy fácil, bueno, no muy fácil, uno podía percibir que entonces el derecho era un asunto de los varones, era una concepción de los varones. Hoy tendremos que preguntarnos, ¿qué tanta bibliografía tenemos de pensamiento femenino? ¿Seguimos reproduciendo solamente como si el conocimiento es un producto de la inteligencia de los varones? Por ejemplo, ese tipo de preguntas tenemos que hacernos para transversalizar la perspectiva de género. También lo tenemos que hacer en las investigaciones, no solamente las investigaciones que tienen como fin estudiar a las mujeres, los estudios feministas, los estudios de género, sino cómo vamos a ir incorporando la visión de las mujeres, la postura de las mujeres en las distintas investigaciones. Igualmente en la difusión, en la cultura institucional y en la gestión. En síntesis, en este punto, se trata de realizar una transversalización materializada desde la planeación y la estructura institucional. Actualmente, a partir de hace un año, que se estableció en la Constitución paridad en todo, hay un mandato constitucional de que la paridad se convierta en un criterio para integrar órganos colegiados. En un punto más adelante veré si tengo tiempo de explicar a detalle en qué consiste esto. La siguiente, por favor. Bueno, esto rápidamente. En 1981 México ratifica la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación. En 98 está la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, que establece igualdad de acceso de las mujeres y fortalecer la participación y promoción de las mujeres. La que sigue, por favor. En México se traduce en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 2007. Y aquí lo que me quiero detener es que esta ley mandata a la Secretaría de Educación Pública a que desarrolle programas educativos en todos los niveles para conseguir el adelanto de las mujeres en todas las etapas del proceso educativo y contribuye a la promoción de eliminación de estereotipos. Obviamente tiene muchas más facultades, solamente me detengo en estos. La que sigue, por favor. Estamos hablando de 2007, 2 años después, la Cámara de Diputados realiza un exhorto exclusivamente para universidades y centros de investigación para que adopten políticas de equidad de género, en ese momento así se llamaban, políticas de equidad de género. Y en agosto de ese mismo año se realiza el primer encuentro de planes y programas de género auspiciado por la UNAM. Estamos cumpliendo 10 años de hecho. Pero el gobierno mexicano establece al mismo tiempo 3 políticas diferenciadas y me refiero a ellas rápidamente. Por una parte, a través de los recursos extraordinarios por los cuales concursan las universidades, ya sea que se llamaban PIFIS, Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, y actualmente los PROFECSE, como se llama en el actual gobierno, que son del Programa de Fortalecimiento de la Excelencia a la Calidad Educativa. En el 2010, derivado de esta normativa que acabo de mencionar, se establece por primera vez un programa de gestión institucional que lo maneja las rectorías, o sea, la Administración Central, y que se conoce como el PROGES 3,
PROGES 3 de equidad, hoy PROGES 3 de igualdad. Es una planeación bianual y la SEP empezó pidiendo a las universidades sensibilización en violencia, fundamentalmente, construir bibliotecas de género, posteriormente fomentar cultura de perspectiva de género. Luego dio a las universidades dinero, dio 5 millones en el 2012 para establecer guarderías para hijas e hijos de estudiantes, pero ahí era un programa bipartito con los gobiernos estatales y consecuentemente, como lo pueden ver en la lámina. En el 2007, yo como coordinadora de la RENIES, acababa de entrar en esa época, fuimos a la SEP y preguntamos hacia dónde iban esta política de SEP. O sea, ¿de qué se trataba? ¿Por qué un año nos pedían sensibilizar en violencia, otro año nos pedían derechos humanos, otro año nos pedían ahora hagan esto? O sea, era como una política muy errática. Y la verdad, con quien hablamos en ese entonces, en la de Jesús, no tenían tampoco claro. Nos decía, doctora, es que tenemos que tener acciones de género y bueno, pensamos que eso es lo mejor, pero no tenían exactamente una ruta de hacia dónde ir. Actualmente, los proyectos que nos pide SEP son proyectos de capacitación de nueva cuenta en violencia y transversalizar la perspectiva de género. La que sigue, por favor. Como dije, son proyectos que se concursan. Como ustedes ven, es muy poco el dinero que se da, pero este dinero ha hecho que todas las universidades tengan una instancia que tiene que trabajar la perspectiva de género y concursamos, digamos, por esto que es, digamos, la zanahoria y que, por cierto, no tenemos certidumbre de cuándo se da, de cómo se evalúa, etc. La que sigue, por favor. Pero además de eso, hubo otros 2 modelos simultáneos. Aparte de lo de SEP que he mencionado, InMujeres lanzó un modelo de equidad de género que estuvo vigente en el 2003 al 2015 y que trataba de hombres y mujeres las mismas oportunidades. Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la norma 025, estableció una norma para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, y el CONAPRED dio una distinción ICI, que se trataba de una institución comprometida con la inclusión. La siguiente, por favor. Algunas universidades públicas se certificaron en género, porque, bueno, era una manera como podíamos tener indicadores más o menos precisos, pero como ven, era solamente en el ámbito laboral. La siguiente, por favor. Todo ello dio como resultado que la norma 025 se reformulara en el 2015 y que en lugar de existir 3 normas o 3 certificaciones, existiera solamente una, que es la norma 025 del 2015, y que recupera lo mejor de las experiencias de estas 3. Sin embargo, y aquí viene el sin embargo, las universidades no somos certificadas en esta norma. Y de hecho, desde la RENIES no impulsamos que se certifique aquí porque la igualdad en las universidades no se refiere solamente a la igualdad laboral. Tenemos que crear un modelo de igualdad de género que no pase solamente por lo laboral, porque eso es desconocer toda la complejidad en la que estamos las universidades. Por eso este modelo de 025 actualmente se aplica en universidades, por ejemplo, universidades politécnicas, institutos tecnológicos, pero las universidades públicas autónomas no lo hemos adoptado. La siguiente, por favor. Pero como vemos, tenemos políticas diferentes dependiendo de qué institución. Esto que he mencionado nos ha llevado a tener prácticas exitosas en las diferentes universidades. Aquí voy a narrar solamente algunos casos. El caso de la Universidad Autónoma de Yucatán. La Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, está cumpliendo 10 años del trabajo por la igualdad de género. Tienen un programa que se llama Progénero. Ellas, aunque están cumpliendo 10 años de la institucionalización, realmente tienen trabajando al menos 20 años, las colegas de Yucatán. Ellas hicieron una retícula donde prácticamente tienen una representante en cada una de las unidades académicas, por donde eso se convierte en vía de transmisión para los programas de género. Ellas también separaron lo que es las políticas de institucionalización de igualdad
de las instancias que atienden violencia, porque originalmente las atendían el mismo grupo, y se considera una de las universidades que tiene mayor avance en la construcción de igualdad en las universidades. El otro caso es el de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ellas ya tienen al menos unos 6, 8 años con el Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y ellas también atienden, llevan, se administran la guardería para estudiantes en un modelo inédito donde educan sin estereotipos y establecen la guardería como una manera de recompensar a estudiantes que tienen la necesidad de que se cuiden sus hijos y sus hijas. Y también quiero mencionar el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ellas tienen la unidad de género UAC, que ellas han logrado realizar grupos de pares entre estudiantes y lo que llamamos cursos de entrada. Tanto Yucatán tiene más de 60 unidades de aprendizaje de género porque han logrado que al inicio de cada ciclo escolar los estudiantes que entran tengan, digamos, este tipo de capacitación sobre igualdad, y actualmente se está trabajando para que también lo tengan de violencia. No solamente estudiantes, sino que tienen diversas acciones a través de las cuales trabajan esta temática. Solamente estoy destacando las más importantes. Tenemos otras universidades como la Michoacana o la Universidad de Guanajuato, cuyas propuestas de construcción de igualdad también nos son muy útiles. En realidad, estamos haciendo un catálogo de prácticas exitosas en las universidades que puedan ser replicadas en otras. La siguiente, por favor. Paridad. El acceso a cargos de gestión. Las universidades, si bien las mujeres llegamos a las universidades como actoras y como estudiantes, el acceso a los cargos de gestión es uno de los procesos mucho más complicados, difíciles de atender. Aquí tenemos a las dos únicas rectoras que actualmente son vigentes y han estado estas otras más. Llama la atención la Universidad de Querétaro, que ha tenido 2 mujeres rectoras. Y bueno, en las universidades hay universidades interculturales, donde también hay mujeres rectoras, pero aquí quise poner las mujeres de los cargos de las universidades públicas. Actualmente estamos llevando a cabo una investigación en 6 universidades mexicanas, un proyecto financiado por CONACYT y por INMujeres, para investigar cuáles son los factores que impiden el acceso de las mujeres a los puestos de primero y segundo nivel en universidades mexicanas. ¿Qué elementos hay al interior de las CIES? ¿Cuáles son los factores culturales, sociales, personales, etcétera, para hacerlo? Y es un proyecto que interesa mucho porque obviamente si encontramos cuáles son esos factores, digamos, se podrían hacer políticas hacia ellos. La siguiente, por favor. Por eso no es sorprendente este cuadro. Como dije, en el primer nivel solamente tenemos 2 rectoras y en las secretarías generales, pues el asunto no es muy favorable, ¿cierto? Son también pocas las universidades donde hay secretarias generales. La que sigue, por favor. ¿Por qué me refiero a la paridad? Porque a partir de la reforma del 6 de junio del 2019, hace un año, donde la Constitución de la República establece la paridad en todo, generalmente la pensamos como la paridad en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal. Sin embargo, el principio de paridad se convierte en el principal instrumento para construir igualdad sustantiva en los diferentes ámbitos de toma de decisiones. La segunda parte del artículo 41 habla también en la integración de los organismos autónomos. Actualmente se está discutiendo en la Asamblea si esto aplica a las universidades o si solamente se refiere a organismos autónomos como el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, etc. Sin embargo, la paridad reformula la concepción del poder en todas sus dimensiones. Así como actualmente todos y todas acordamos que el consenso de mayoría es un consenso legítimo. Por ejemplo, si vamos a decidir qué comer y estamos un grupo de amigos o en la misma familia,
Ese es un acuerdo que se toma por mayoría y nadie lo discute. Hoy es normal tomar acuerdos por mayoría. Bien, los cuerpos colegiados, el mandato va a ser, y la cultura va a ser que los cuerpos colegiados se construyan por paridad, porque ello reformula la concepción del poder en todas sus dimensiones. Y cuerpos colegiados, estamos hablando de consejos, de jurados, de comisiones de ingreso, etcétera, porque de esa manera las mujeres y los hombres estarán, digamos, en la toma de decisiones. Hoy las universidades necesitan más mujeres construyendo la universidad desde puestos de gestión. La siguiente, por favor. Y bueno, un asunto, otra práctica, otra buena práctica es la construcción de posgrados de género. Aquí solamente estoy trayendo los posgrados de género que están en el PNPC de CONACYT. Y bueno, aquí asombra que no esté la UNAM. ¿Por qué asombra que no esté la UNAM? A mí al menos me asombra que no esté la UNAM, porque yo reconozco o reconocemos que la UNAM tiene la mayor masa crítica en estudios feministas, en estudios de género, en estudios epistemológicos, feministas, etc. Y sin embargo no tiene un posgrado, ya no digamos de calidad o de menor calidad, no tiene un posgrado relacionado con género o estudios feministas. Esta situación es, como dije, sorprendente, y también tenemos ahora 2 doctorados, uno de la Universidad Autónoma Metropolitana y uno que puse en amarillo porque no es una universidad pública, de la Universidad Iberoamericana Santa Fe. Por lo tanto, pero no solamente la ausencia es de la UNAM, también es, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, que la Universidad de Guadalajara también está llegando muy tarde, se está incorporando muy tarde a estas políticas de institucionalización, a pesar de, como dije, hay políticas desde la SEP que se han implementado y otros asuntos. En la RENIES estamos proponiendo elaborar un modelo de certificación en igualdad de género, porque sabemos que cuando a los rectores les condicionan los recursos que se otorgan a que tengan un certificado en algo, entonces lo realizan. Al menos los rectores que yo conozco en mi universidad. Yo no puedo hablar de otros, pero al menos si les van a dar dinero, entonces atienden, digamos, las recomendaciones. Entonces, los posgrados de género son un lugar desde los cuales se realizan estudios específicos, porque la idea de los estudios, de realizar estudios, no es solamente tenerlos. Qué bueno que tenemos estudios de género, radiografías de dónde estamos hombres y mujeres, pero lo importante de hacer estudios o radiografías es que a partir de esos diagnósticos se implementen políticas. Podemos haber tenido 3, 4 radiografías, pero si eso no se deriva en políticas de igualdad, pues se quedan solamente como estudios. Y aquí quiero mencionar que los estudios feministas o los estudios de género no son solamente estudios, sino que tienen una agenda, y que es la agenda de la transformación. Por eso es muy importante impulsar los posgrados de género que van a convertirse en lugares donde se reflexiona sobre las diversas situaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí como una buena práctica, quiero mencionar este gran aliado de las universidades públicas, que ha sido el ONIGIES, el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior, que originalmente se lo impulsó el CIEC de la UNAM, la doctora Ana Butet fue una de las principales impulsoras, porque el ONIGIES posibilita un diagnóstico de situación, no como un esquema que va a permitir comparar una universidad con otra, aunque a primera vista pareciera que se comparan las universidades, sino lo que permite es ver de dónde parte una institución y cómo va avanzando en el tiempo. Este ONIGIES actualmente ha sido trasladado o está en proceso de traslado a la recién formada Coordinación Universitaria de Igualdad de Género, que es quien lo va a alojar y quien lo va a trabajar. Y este observatorio, este ONIGIES, es el principal insumo que tenemos para poder plantear una certificación en igualdad de género.
porque los indicadores que tiene el ONIGIES no es solamente la cuestión laboral, sino que tiene 7 ejes de igualdad que se corresponden a diversas dimensiones. Incluso muy posiblemente se incorporen otras dimensiones que tengan que ver con las realidades estudiantiles. Y ya para terminar, la que sigue por favor, y ya para terminar, quiero mencionar también uno de los aciertos o una de las buenas prácticas, que es construirnos en redes ANUYES. Las redes ANUYES son redes institucionales, es decir, a partir de representantes institucionales participamos en estas redes y es, vamos a decirlo así, como la sociedad civil al interior de las universidades que pugnamos por la consecución de la igualdad. Desde 2003 se creó la red Centro-Occidente, que está aquí en amarillo en el mapa, y la red Sur-Sureste, que han sido las más activas. Extrañamente, la red metropolitana del centro no se ha podido conformar, que es además donde existen el mayor número de instancias de género, no se ha podido construir. Hay intentos, o actualmente se está en trámite la red noreste y la red noroeste también están en trámites de conformarse, pero a partir del 2012 creamos la red nacional y en el 2017 fue reconocida como una red ANUYES, desde la cual, digamos, es una plataforma que nos permite impulsar diversas acciones en las universidades del país que puedan ser, digamos, acatadas, llevadas a cabo por los rectores y las rectoras de este país. Bueno, este es, digamos, a grandes rasgos el panorama de donde estamos. Podríamos decir que las perspectivas que tenemos serían los planes de igualdad. Ahorita estamos solamente con instancias de igualdad, tendríamos que transitar a planes de igualdad con una vigencia determinada que nos da la posibilidad de hacer metas específicas. Les agradezco la atención y Pues agradecemos muchísimo la participación de la doctora Madel Reni, es de la ANUYES. Tenemos que subir realmente el posicionamiento que tiene la UNAM gracias a la conformación de la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género. Estamos caminando, seguiremos sembrando. Me voy a permitir presentar a la doctora Gloria Brock-Bonder. Voy a leer su brevísimo también currículum. Ella es directora del área de Género, Sociedad y Políticas de la Flaxo, en Argentina. Dirige la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina y la Maestría Virtual en Género, Sociedad y Políticas. Es coordinadora de la Red Global de la Cátedra UNESCO en Género y del Punto Focal para América Latina del Gender Insight, que es Género en Ciencia, Ingeniería y Tecnología. Fue fundadora y directora del Centro de Estudios de la Mujer en Argentina y del primer posgrado interdisciplinario de estudios de la mujer en la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Es directora del Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el área educativa del Ministerio de Cultura y Educación en Argentina. Es profesora visitante del Women's Studies Program en la Universidad de Wisconsin. Ha desarrollado numerosas investigaciones y publicaciones en temas de género, ciencia y tecnología, educación, comunicación y juventud. Es consultora de organismos regionales e internacionales como la CEPAL, UNIFEM, UNESCO, PNUD y OPS. Asesora coordinadora para América Latina en diversos proyectos de investigación internacional apoyados por la Unión Europea. Es una de las 70 especialistas de la UNESCO en la iniciativa Who's Who of Women Speakers. Le damos la bienvenida a la doctora Gloria Bonder. Tiene usted 30 minutos para exponernos la parte que se refiere a todo lo que es América Latina. Muchas gracias, doctora Bonder. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, en primer lugar, y esto no es una formalidad, sino que es una expresión muy sentida, agradezco mucho a la UNAM de haberme invitado a este importante evento. Mi relación con la UNAM data de mucho tiempo atrás, sobre todo con algunas colegas con las que mantenemos ese vínculo de intercambio y de producción conjunta.
Y bueno, estar aquí es efectivamente un gusto grande, un desafío grande también, y una esperanza grande, porque lo que ustedes están empezando a hacer, bueno, realmente impresiona, diría yo, ¿no? Lo que han hecho, porque esto no es nuevo en la UNAM, no es nuevo en México, como no es nuevo tampoco en toda América Latina y tampoco es nuevo globalmente, por lo menos en Europa, donde hay avances muy interesantes, muy importantes, aunque diría yo que no es que tenemos que admirar o envidiar particularmente lo que están haciendo algunas universidades en Europa, con las que yo trabajo particularmente, sino que nos están mostrando también la complejidad y los desafíos que implica no solo, yo diría, diagnosticar cuáles son los problemas, sino encontrarle las soluciones que sean sostenibles y que sean transformadoras, como ya se dijo aquí con mi colega Lourdes, ¿no? Vamos por ahí, vamos por un camino que va siguiendo ciertos pasos, a veces esos pasos, se nos interrumpen por distintos motivos que también voy a hablar, pero bueno, la idea justamente es, de mi presentación, es mostrar un panorama lo más amplio posible de lo que venimos estudiando con respecto a cómo, primero, cómo se ha ido construyendo este camino de reconocimiento de la desigualdad de género en las universidades y qué aspectos se han ido estudiando desde un punto de vista en parte histórico, pero también son temáticas que se siguen estudiando contemporáneamente, y cuáles han sido las respuestas que se ha dado a estas desigualdades, y también cuáles son los desafíos que aún enfrentan universidades que ya llevan 2 décadas o 3 décadas inclusive en esta digamos, en esta lucha, en esta convicción que tenemos de lo importante que es que las universidades adopten de una manera integral, de una manera estructural, estas políticas de igualdad de género. Porque hace, como ya lo dijo mi compañera Lourdes, al cumplimiento de los derechos de las mujeres, de la igualdad de oportunidades, pero también hace a la calidad de la educación que brindan las universidades. Así que yo tengo una presentación, no sé quién la va a manejar. A ver, bueno, muy bien. Esta es la carátula, pero vamos a... Bueno, yo opté por esta figura del iceberg, porque quiero compartir con ustedes esta idea de lo superficial, digamos, o de lo más evidente, y de lo que está más en profundidad, ¿no? Y que hemos venido haciendo este camino, ¿no? ¿Cómo comenzamos? Yo diría hace dos décadas, inclusive en algunos países hace 3 décadas. Bueno, tratando de encontrar datos y viendo la composición del estudiantado en el pregrado, en el posgrado, según sexo. Acá no hay género todavía, ¿no? Es decir, bueno, es simplemente indicadores que van hay dimensiones que nos van a explicar, bueno, hay tantas mujeres, hay tantos varones en estos niveles, también la composición del personal no docente, y son cifras que nos están diciendo algunas cosas, pero que todavía en un primer momento no teníamos categorías teóricas como para interpretar por qué había esta diferencia y esta desigualdad, ¿no? Otra cuestión que interesó originalmente y que fue muy importante para abrir justamente la conciencia de muchos y muchas sobre esta desigualdad estructural es los estudios sobre las mujeres en la historia de los estudios universitarios, ¿no? Es decir, el develamiento, ¿no? Un proceso de develamiento de cuántas somos ahora, dónde estamos, cuántas éramos y no las reconocíamos,
cuántas contribuciones han estado ocultas a lo largo de la historia de la educación, de la historia como disciplina, y dónde estábamos, ¿no? Ahí sí empieza un poco a utilizar la categoría de género, porque ya estamos, ya no, digamos, describiendo un fenómeno de cuántas son, sino explicando que esta forma de estar, cuántas y dónde, tiene que ver con una construcción sociohistórica, simbólica, que es las atribuciones que se les asignan, la capacidad de las atribuciones a mujeres y varones por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, estamos viendo la segregación por género según áreas de conocimiento, con un problema que todavía sigue siendo un problema muy importante y al que no se le está encontrando aún una solución, que es la baja participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Por lo menos en algunas disciplinas científicas, como la física, y sobre todo en los campos de los estudios en tecnología, en ingeniería. También empezó a ser más evidente la desigualdad de género según categorías docentes, en lugares de decisión. O sea, íbamos teniendo cifras, íbamos teniendo datos, y nos iban mostrando que efectivamente, aunque el número de mujeres iba creciendo, ese crecimiento no se expresaba en una, digamos, en una igualdad efectiva. Igualdad efectiva me refiero no solo a estar, sino tener igualdad de derechos, igualdad de oportunidades para participar en las mismas condiciones que los varones. Yo siempre cito una frase que a mí me parece muy reveladora de la directora anterior de la UNESCO, que bueno, decía que la igualdad no es un juego de números. Me parece muy reveladora. Es cierto que necesitamos saber cuántas somos en la universidad, en qué carreras estamos, bueno, cuántas somos las investigadoras, cuántas somos, pero no alcanza con saber cuántas somos. Nos dan una pintura, pero no nos está explicando. Necesitamos explicar por qué nos orientamos hacia determinados campos de conocimiento, por qué otros cambios de campos de conocimiento siguen siendo considerados masculinos, por qué el saber que se transmite en la universidad, como decía mi colega que me precedió, ¿no? ¿Por qué leemos solamente, digamos, producciones literarias o filosóficas o científicas hechas por varones? O sea, son todas preguntas que van complejizando la comprensión de esta realidad que es la desigualdad, acá la desigualdad de género en la universidad. A medida que ha pasado el tiempo hemos empezado a ver otros problemas, la incidencia, vamos explicando. Entonces, bueno, muy bien, ¿por qué a veces en algunas carreras somos menos? ¿Por qué no llegamos a los lugares de decisión? O muy pocas llegan a los lugares de decisión. ¿Por qué hay tan pocas rectoras? ¿Por qué hay tan pocas, me refiero a nivel de América Latina y también a nivel global? ¿Por qué hay tan pocas directoras inclusive de departamento? Bueno, ya me lo sacaron. Bueno, se ve que me detuve, pero bueno. Y lo que ustedes seguramente han leído acá. Los otros problemas, el acoso y la violencia en los ámbitos universitarios, los sesgos y los contenidos de género, en los sesgos y códigos de género, en los contenidos curriculares, en las prácticas docentes, en las culturas institucionales. Yo creo que esto es un tema de especial relevancia para definir una política. Comprender cuáles son los códigos explícitos e implícitos, los micromachismos, la violencia simbólica que está en la cultura de la institución y que no es muchas veces explícita, que es implícita, que tenemos que revelarla, que no se nos hace fácil, pero que a través de investigaciones vamos viendo que aunque seamos mujeres y varones, estemos en igualdad numérica, esto no quiere decir que la cultura refleje los intereses, las visiones, los aportes, la manera de pensar, las maneras de vincularnos que tenemos mujeres y varones. Las culturas institucionales. Bueno, acá ustedes ven la promoción, la evaluación, también hay desigualdades, o sea, no se evalúa de la misma manera y esto hay muchísima investigación hecha
a las mujeres y a los varones en concursos, en becas, ni nos tratan igual, es verdad, en la participación en congresos, etc., ¿no? Entonces, el problema es mucho más amplio, mucho más complejo, mucho más difícil de captar, aunque se está captando, que lo que teníamos al principio, que era simplemente ver cuántas somos. Ahora queremos saber dónde estamos y qué nos transmite ese contexto en el cual, bueno, estamos participando, ya sea como estudiantes, como profesoras, como directivas, etc. La próxima, por favor. Ahora sí. Bueno, podemos ir a la próxima. Bueno, ¿qué respuestas institucionales? Y acá ya estoy hablando de un análisis que hemos hecho desde la Cátedra UNESCO, no solo de América Latina, de universidades de América Latina, sino también de universidades de Europa. ¿Qué respuestas institucionales? No, es una anterior a esta. Eso mismo. Han ido dando a las universidades. Y vemos todavía universidades, lo que llamamos ciegas a esta problemática, ¿no? Universidades que no advierten las desigualdades, ¿no? Y una de las razones por las que no advierten las desigualdades es porque la respuesta ante esto es, hay muchas mujeres, cada vez hay más mujeres, inclusive en algunas carreras las mujeres predominan, inclusive hay más mujeres graduadas que varones. Sí, es cierto, pero igualdad no quiere decir que no haya esto que veíamos antes, factores que no habilitan a las mujeres a tener iguales oportunidades para desarrollarse en su carrera con las mismas digamos, recursos y con los mismos logros que pueden tener los varones. Entonces, las ciegas. Otra que llamaríamos sensibles, que son esas universidades o centros de investigación que registran las diferencias y no solamente ven las diferencias, sino que dicen, acá hay una desigualdad entre varones y mujeres, ¿no? Sobre todo viendo los estudiantes. Reconoce que esto es perjudicial para las mujeres y en algunos casos para la universidad. Pero esta sensibilidad no se traduce en medidas concretas para revertirlo. Después vamos avanzando y tenemos lo que llamamos entornos institucionales que llamamos específicos, ¿no? Que tienen políticas específicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Bueno, se ve, por ejemplo, universidades que tienen protocolos contra el acoso y la violencia, bueno, y ahí terminó todo, o códigos de convivencia, o también algunos cambios en los reglamentos relacionados con la responsabilidad de crianza y cuidado, o sea, intervenciones que yo diría abordan determinados problemas específicos, pero no una política estructural, una política sistémica que vaya al corazón del problema, que es el corazón de la desigualdad entre mujeres y varones, y no solo entre mujeres y varones, sino las desigualdades con muchos otros, muchos colectivos sociales, ¿no? Bueno, vamos a las transformadoras. Bueno, aquí sí ya podemos hablar de políticas o planes de igualdad o equidad de género. A mí me gusta mucho más hablar de equidad, porque equidad tiene un contenido de justicia, justicia en la distribución de los recursos, ¿no? Entonces, no es ser iguales, no solamente la igualdad en términos de que está bien, pero de ejercicio de derechos y de oportunidades, pero hay que tener también los recursos para poder ejercer esos derechos, ¿no? Entonces, que van a poner en práctica políticas o planes de igualdad y equidad para, con una mirada, con un norte puesto en la institucionalización y en la transversalización de este enfoque en las normas, culturas y prácticas docentes y de investigación en las universidades. Y acá va el cambio estructural. Y es lo que en parte hablaba mi colega que me precedió, ¿no? O sea, esto ya acá hay un salto cualitativo, porque acá ya no es simplemente una pequeña que es importante, evidentemente, una jornada o un curso de sensibilización o incluso un programa de estudio de género, digamos, algunas iniciativas con las que la universidad
parece decir, bueno, nos estamos ocupando de este tema, ¿no? Esto ya es mucho más profundo y es lo que creo que ustedes van a hacer, estoy segura que lo van a hacer. Bueno, la próxima, por favor. Bueno, ¿qué condiciones han facilitado el avance de estas medidas de igualdad? Por un lado, lo que veníamos diciendo, es decir, no podíamos pensar que iba a ocurrir esto, no sé, 4, 6, 5 siglos atrás. Hay un incremento impresionante de la participación de las mujeres en la institución de educación superior. De hecho, algunos estudios de la UNESCO, sobre todo, demuestran que hay más mujeres como estudiantes y como graduadas que varones, aunque su distribución en las áreas de conocimiento sea desigual, ¿no es cierto? Hay también que reconocer que estas medidas que estamos asumiendo recogen el impacto que el movimiento de mujeres o feminista está haciendo para la ampliación y el cumplimiento de derechos, la no discriminación y la sanción de la violencia. Es decir, no todo lo que vamos logrando en las universidades parte de las mismas universidades. El contexto importa. Y ese contexto ha ido cambiando y sigue cambiando progresivamente por esta enorme participación de las mujeres a través de los movimientos sociales, reclamando por sus derechos y por la digamos, sanción de las violencias. También ha sido importante el desarrollo progresivo de los estudios de la mujer, se llamaban en los años 70, ya no hablábamos, después empezamos a hablar de género, pero al principio, cuando este tema entró a las universidades en el campo, digamos, educativo, como un contenido educativo, se llamaban estudios de la mujer, de las mujeres en realidad, y bueno, y entró no en América Latina en su momento, en los 70, sino que en Estados Unidos y algunos países de Europa. En el caso nuestro, no conozco en otros cuándo empezó, pero nosotros empezamos en la Universidad de Buenos Aires en los 90 con un posgrado de estudios de la mujer. Todavía no lo llamábamos género, ¿no? Y ahí se ve el reconocimiento que hace la universidad de que estos estudios, que esto que decíamos las mujeres sobre la desigualdad, sobre la opresión, sobre la violencia, sobre la desigualdad salarial, sobre el recargo de las tareas de cuidado, todo eso era un conocimiento válido que tenía un valor académico. No eran simplemente reclamos, sino que tenían un valor académico. Había que hacer investigaciones sobre esos temas, había que luego enseñar los resultados y enseñar las teorías que iban explicando el porqué de estas situaciones. Los debates en torno al papel de la universidad y las problemáticas de la época también contribuyeron a que la universidad se sensibilizara, ¿no? Y fuera acogiendo, yo como digo, este tipo de iniciativas que, como les explicaba, compartía con ustedes anteriormente, no son todas iguales, no son todas las de la misma intensidad, no tienen todas el mismo respaldo, pero bueno, están, ¿no? Hay un notable incremento en estas décadas de las investigaciones en el campo de estudios de género en numerosas temáticas. Yo creo que ya hoy no hay una sola temática, me parece a mí, que no haya sido, donde uno no encuentre investigaciones que utilizan la categoría de género para explicar problemáticas particulares, ¿no? En economía, en la antropología, en la historia, por supuesto, pero también en la ciencia. En las ciencias naturales, digamos, exactas. Ahora, bueno, en fin, no les voy a contar anécdotas porque no tengo tiempo, pero digamos, el campo de la investigación es enorme y mucha de la producción de investigación en América Latina efectivamente viene de la UNAM, mucha. La UNAM ha sido rectora, ha sido, yo diría, un faro en este sentido para quienes trabajamos en América Latina en el campo de la investigación en los estudios de género. También han contribuido a esto los congresos, convenciones y las agendas regionales e internacionales,
que establecen los derechos a la igualdad, a la participación de las mujeres en todos los ámbitos sociales y educativos. La legislación sobre educación superior vigente en cada país, que también incluye en muchos países esta misma considerando sobre la igualdad entre mujeres y varones en la educación, ya que al hablar en la educación hablan de todos los niveles educativos. Bueno, entonces tenemos toda una serie de condiciones facilitadoras para que hayamos ido avanzando en propuestas cada vez más, yo diría, más profundas, más fundamentadas y con una visión, digamos, mucho más amplia y más realmente de transformación, de cambio, de qué se enseña, qué se investiga, cómo se enseña, quiénes tienen que dirigir, en fin, todo esto que hablábamos antes. La próxima, por favor. Bueno, hay un mapa de ruta para, bueno, ahora, después de decir todo esto, ¿qué sacamos en conclusión? Y esto lo comparto sin pretender en lo absoluto que esta sea la única manera de planificar, pero después de ver las planificaciones, cómo ha ido planificando distintas universidades de América Latina y de Europa, porque quiero contarles el trabajo que estamos haciendo entre universidades latinoamericanas y europeas, ¿qué sacamos en limpio, ¿no? ¿Cómo vamos a planificar? Para empezar esta planificación de esta política, de este programa, de esta iniciativa, el contexto importa. Entonces, el contexto importa. ¿Y qué quiero decir con esto? Necesitamos conocer muy profundamente la universidad y su cultura, digamos, y su visión sobre sí misma, y la visión que desde la sociedad se tiene de la universidad en la cual vamos a desarrollar esta política, ¿no? Y también el contexto económico, el contexto social y el contexto político en el cual vamos a impulsar esta política de igualdad de género. Todos sabemos que en realidad vivimos en una región donde muchos países tienen gobiernos muy conservadores, hay un discurso que se expande, todavía no podemos detenerlo, pero se expande, que se llamaba el discurso de la ideología de género, es un discurso muy retrógrado y que, bueno, justamente ataca este concepto, que en realidad es un concepto, porque desnaturaliza justamente las asignaciones diferenciales de capacidades, de posibilidades, de derechos de mujeres y varones. Entonces, este contexto de la región importa entenderlo del país y de la región para saber muy bien que a veces, como me ha pasado a mí, y le puedo dar después una anécdota, dirigiendo un programa en educación, tuve que renunciar en algún momento justamente por toda esta, digamos, cuestionamiento a esta idea a esta visión de la igualdad y de la que pretendía, ¿no? Bueno, entonces, prestar atención a cuáles acciones son más pertinentes y efectivas para cada institución, considerando su historia, su imagen, su cultura. Cuando uno dice UNAM, tiene toda una representación de lo que es la UNAM. Y seguramente que esa representación que la tienen quienes trabajan en UNAM, quienes están en UNAM, pero también la sociedad mexicana y la sociedad latinoamericana. Y entonces, lo mismo podría decir, yo vengo de la UBA, aunque trabajo en Flaxo. Entonces también hay una representación de la excelencia académica, de la meritocracia, bueno, esta cultura muchas veces se vuelve en contra de producir ciertas transformaciones que pueden ser vividas por quienes trabajan entre las universidades como un riesgo justamente a perder ese prestigio, a perder esa visión que tiene la sociedad, ¿no? Bueno, acá ustedes ya la están leyendo seguramente.
analizar, bueno, datos desagregados por género en estudiantes. Todo esto necesitamos, además de conocer el contexto, tener los datos, tener los diagnósticos, identificar las medidas de promoción de igualdad de género existentes en la institución en el pasado y en el presente. Hay más de 2 décadas de trabajo hecho, y ese trabajo hecho yo creo que necesita ser recuperado. Pasa lo mismo en la Universidad de Buenos Aires, o en otras universidades con las que trabajo, recuperado digamos, y aprender las lecciones que nos deja el trabajo que se ha venido haciendo durante tanto tiempo. Revisar la legislación. Doctora Bonder, me da muchísima pena, le quedan 5 minutos para poder entrar a las preguntas. Bueno, entonces vamos a pasar a otra, por favor. Pasamos a otra. Bueno, esta es la anterior. Eso. Bueno, esto en realidad era algo que yo quería fundamentalmente compartir con ustedes. Tenemos, ya vimos que teníamos datos que nos estaban indicando una realidad, tenemos un bagaje conceptual que nos permite interpretar esa realidad, tenemos una experiencia previa, etc. Pero yo quisiera que pensemos bien que todo proceso de cambio, como el que ustedes van a abordar ahora, como abordamos nosotros en la UBA, como abordamos en otras universidades de América Latina, despierta resistencia. Por las normas, por la imagen pública de la universidad, y esas resistencias que a veces pueden ser débiles o pueden ser muy fuertes también, tiene que ver, son resistencias que a veces son institucionales y a veces del personal que compone la universidad, ¿no? Que puede ver, que va a tratar de mantener un status quo, o las puede llegar a aceptar formalmente, pero impedirla de diversos modos en la práctica, directa o indirectamente. Esto es muy importante, a mi juicio, tenerlo en cuenta, porque hay muchos ejemplos de proyectos, de políticas que se inician con mucho fervor, con mucha imagen positiva, etcétera, pero evidentemente no es solamente una declaración de principios, son acciones que van a implicar cambios, y que van a implicar reparto diferente de recursos financieros, de presupuesto, recursos humanos, que va a cambiar la estructura y que va a cambiar las relaciones de poder dentro de la universidad. Y eso no es tan fácil de aceptar, ¿no? Se puede sentir eso, la posibilidad de perder el estatus, la seguridad que uno tiene cuando hace muchos años está trabajando con un determinado contenido curricular y alguien viene y le dice, bueno, mire, acá esto se trata de acá se expresa un sexismo en estos contenidos y hay que modificarlos. Es decir, va a haber resistencias. Vamos a la próxima, por favor. Y estas resistencias, como dice acá, y ya con esto termino, pueden ser activas o pasivas, ¿no? Digamos, puede ser activamente combatido, digamos, una iniciativa que está planteando cambios estructurales, o pasivas, que es muy frecuente, ¿no? Es decir, tenemos esto, pero no hacemos nada, o hacemos muy poco. Puede ser explícitas o implícitas, específicas a las cuestiones de género, o no específicas. No es porque vamos a incorporar la igualdad de género, sino porque vamos a cambiar, vamos a hacer un cambio. Y las universidades y la educación en general no es muy amante de los cambios. Eso tenemos que saberlo. No somos muy amantes de los cambios. Puede ser individuales, puede ser grupales. Y acá lo pueden leer, yo voy a dejar por supuesto la presentación. ¿Qué cuestiones pone en cuestión este tipo de iniciativas? ¿Y por qué aparecen estas resistencias? Bueno, no solamente de los varones, también de muchas mujeres que están, digamos, por años en su cátedra, con muchos avances quizás en el conocimiento de su propia disciplina, etcétera, pero que ahora va a venir alguien y les va a decir, bueno, este conocimiento es androcéntrico, este conocimiento tiene sesgos sexistas,
este conocimiento ignora las contribuciones de las mujeres a su campo, el campo en el cual usted está trabajando. Entonces va a tener que cambiar. Y esto puede, digamos, despertar todo esto. El temor a quedar expuestos en las creencias, sentirse amenazado de la situación laboral. Bueno, todo lo que dice acá, hay que cambiar, entonces eso significa el tiempo. Bueno, lo ven, así que no lo voy a leer. Bueno, yo quiero, la próxima y ya nada más que la dejo, no voy a hablar, que la próxima hable por sí misma. Bueno, y es esto en realidad. Este cambio institucional que ustedes van a hacer hacia la igualdad y equidad de género hay que mirarlo como el elefante en la habitación. Generalmente no abarcamos en la totalidad y en la total complejidad lo que va a implicar este cambio, si realmente hay una voluntad de llevarlo adelante en toda su profundidad. Entonces, Joan Sandler, justamente, que es la que habla del elefante en la habitación pensando en lo que ha pasado en Estados Unidos, que tiene, obviamente, todas sus universidades tienen este tipo de programas o políticas, etc. Miren lo que dice. Hemos invertido en formación en género, en el análisis de género, en la transversalización de género, en la creación de puntos focales de género, etc. Pero muy pocas veces advertimos que el cambio institucional es uno de los objetivos primordiales de nuestros esfuerzos. Hay que reconocer el elefante en la habitación y focalizarnos en él. Y yo creo que ese es mi mensaje. Estoy admirada, voy a aprender mucho de ustedes, seguramente a medida que vaya transcurriendo el desarrollo de esta coordinación, pero los acompañaré seguramente, si puedo, si ustedes lo desean, en que podamos mirar ese elefante que es el cambio institucional, que seguramente es la meta que ustedes, a la cual quieren llegar. Muchas gracias por escucharme. Agradecemos profundamente las ponencias tanto de la doctora Pacheco Larrauri Guevara como de la doctora Bonder. Ellas nos plantean lo que se ha hecho y lo que está por hacerse en las instituciones de educación superior. Y lo más importante para nuestra universidad es el hecho de la creación de la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género. Vemos que hay camino por andar y que seguiremos sembrando porque somos un referente muy importante, no solamente para la sociedad mexicana, sino para nuestra propia universidad.